Hola mis hermanos, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo del libro de la oración que estamos leyendo. El capítulo número 7 es el que nos corresponde para el día de hoy. Va a ser algo no tan largo como otras veces que hemos leído. Este capítulo es un poquito más corto y vamos a ver algunas situaciones que van directamente con la obediencia. Tanto la obediencia como con la desobediencia y cómo podemos afrontarlos mediante la oración. Eh, Antes de empezar, vamos a cantar y luego vamos a orar para empezar con el tema. Vamos a cantar un himno, el 291, Perdido fui a mi Jesús. No creo que ya lo pueden ver. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque se fue conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Inclinemos el rostro para que oremos. Padre, que estás en el cielo, nos humillamos delante de tu presencia, santificando tu nombre, reconociendo que no hay Dios por sobre ti y que tú estás reinando sobre toda la creación. De esta manera nosotros confiamos en los méritos de Cristo, que Él prometió darnos un consolador, darnos el Espíritu de verdad, que nos guiaría a toda la verdad. Por favor, derrama ese Espíritu sobre cada uno de nosotros, en especial sobre mí.
para poder hablar palabras de justicia y de verdad. Todas estas cosas, Señor, te las agradecemos, te las pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿todos ven la pantalla? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, bien. Bueno, muchas gracias, hermano. Como lo sugiere el título, la oración y la obediencia es lo que nos convoca el día de hoy. Y me gustaría que pudiéramos meditar un poco en la naturaleza, en el reino animal, especialmente en un insecto que es muy trabajador y muy fiel a su cometido. Y es este bichito que tenemos aquí. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto las abejas? Y mucha gente no le gusta, ¿no? Como que le tienen miedo. Pero en realidad estos insectos, estos animales están enfocados solamente en su misión. Todo el tiempo, desde que salen de la colmena hasta que vuelven. Poder encontrar ese alimento y llevarlo de vuelta a los suyos. Es muy interesante todo el simbolismo si nosotros nos pusiéramos a profundizar de todas las costumbres que deben tener. Yo no soy un experto en abejas, pero yo creo que, como en muchos otros insectos y animales, las abejas es un reflejo de lo que, o un símbolo de lo que nosotros debiéramos ser. Fieles obreros, y no desviarnos en ningún momento. Ellos son obedientes a su cometido. Y aquí empieza diciendo, oren y trabajen. Como estas hormigas que ya están aquí, también son fieles obreras. Ellas no descansan, están todo el tiempo trabajando para llevar alimento también a sus nidos, a sus hormigueros. Y aquí nos dice que no debemos sentarnos para esperar tranquilamente la opresión y la tribulación, porque sabemos que siempre vamos a tener esas opresiones y tribulaciones. Y cruzarnos de brazos sin hacer nada para impedir el mal. Que nuestros ruegos unidos asciendan al cielo. Y aquí nos hace el llamado a orar y trabajar, a trabajar y orar. Pero que ninguno obre impremeditadamente. Aprended como nunca antes que debéis ser humildes y mansos de corazón. Debemos orar, trabajar y creer. El Señor es nuestra eficiencia. Si nosotros descuidamos la oración, vamos a dejar de trabajar. Si nosotros descuidamos el trabajo, vamos a dejar de orar. Va de la mano. Si los insectos del reino animal no trabajaran por su alimento, no trabajaran arduamente, morirían y se extinguirían. Lo mismo sucede con nosotros, como cristianos. Y aquí ya nos empieza a presentar la oración como una herramienta para vencer el pecado. Tendremos que luchar con dificultades, llevar cargas, dar consejos, planear y ejecutar, mirando constantemente a Dios para recibir ayuda. Todo eso abarcaría nuestra labor. Orad y trabajad, trabajad y orad. Como alumnos en la escuela de Cristo, aprended de Jesús. Nosotros no podemos por nosotros mismos llevar cargas, luchar contra la dificultad. Lo hemos aprendido, que necesitamos de la gracia de Dios. Para lo que sea, dar un consejo, para planificar, para hacer la obra, debemos estar constantemente mirando a Dios, orando y trabajando. La oración es el medio planeado
es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Sin oración nosotros no podremos tener éxito en este conflicto que tenemos. Cada uno tiene distintas luchas, distintas pruebas que se presentan en su día a día. Y es muy interesante cómo en este capítulo también nos habla no solamente sobre las luchas que tenemos o que vamos a tener en el futuro, sean luchas nuevas, sino sobre las luchas que ya hemos tenido en nuestra vida anteriormente y que creemos que ya las hemos vencido. Dice que las influencias divinas que vienen en respuesta a la oración de fe efectuarán en el alma del suplicante todo lo que pide. Podemos pedir, y aquí nos menciona varias cosas que podemos pedir. Perdón del pecado, el Espíritu Santo, un temperamento semejante al de Cristo, sabiduría y poder para realizar su obra, o cualquier otro don que Él ha prometido. Y la promesa es, se os dará. Por lo tanto, aquí está una de las claves de la oración que se ha perdido en lo general en el mundo cristiano. Muchas veces se pide por, no sé, por favor, quítame esta enfermedad, por favor, no sé, dame la casa, dame el auto, por favor, dame un trabajo con mucho dinero. Pero en realidad las cosas que necesitamos, que son primordiales y que debiéramos pedir, son estos premios y estas bendiciones espirituales que están allí al alcance de todo el que lo pida. Las tentaciones de cada día hacen de la oración una necesidad. La fortaleza adquirida al orar a Dios, unida al esfuerzo individual y a la preparación de la mente para que sea considerada y cuidadosa, prepara a la persona para los deberes diarios y conserva el espíritu en paz bajo toda circunstancia, por penosa que sea. Y es muy interesante cómo esta fortaleza, esta gracia que el Señor nos entrega, cuando viene la hora de la prueba, nosotros nos mantiene en paz, en serenidad, sabiendo que si confiamos en Dios, vamos a superar eso y eso nos va a fortalecer aún más al día siguiente. Las tentaciones a las que estamos expuestos diariamente hacen de la oración una necesidad. Necesitamos orar todo el tiempo, sin cesar, a fin de que podamos ser guardados por el poder de Dios, por medio de la fe. Los deseos de la mente debieran ascender en forma constante en oración silenciosa, suplicando ayuda, luz, fortaleza y conocimiento. Y aquí es lo que yo les decía, justamente lo que se está mencionando durante todo este capítulo. Nuestros deseos mentales, nuestros deseos del corazón, cuando nosotros los mantenemos en una constante oración, aunque no sea una oración audible, aunque no exprese los pedidos, por ejemplo en esta reunión, cuando hablamos entre nosotros y confraternizamos sobre nuestros pedidos y agradecimientos, cuando nosotros silenciosamente suplicamos todo eso, vamos a ser guardados por el poder de Dios, por medio de la fe. Pero la meditación y la oración no pueden desplazar el ferviente y fiel aprovechamiento del tiempo. Se necesita a la vez trabajo y oración para perfeccionar el carácter cristiano. Y esto es algo crucial. Va la fe de la mano de las obras. Las obras son una consecuencia de nuestra fe. Por lo tanto, nosotros, si estamos de verdad comprometidos con la causa del Señor, y es algo que la gracia se pide diariamente para poder efectuar la obra de Dios, vamos a estar constantemente en oración, pero no solamente en una vida de conexión espiritual, sino también va a ser de acción. Y eso se va a ver reflejado en nuestra vida, en los frutos que el Señor va a hacer que llevemos. La oración diaria transforma los errores en victoria. Esto me pareció muy interesante a mí.
porque cualquiera podría pensar, ah, ya no importa, entonces me voy a equivocar todo el tiempo para poder convertirla en victoria, pero no es así exactamente. Dice que si alguno que experimenta la comunión diaria con el Omnipotente voluntariamente se sale del sendero, si alguno que está todo el tiempo conectado con Dios, pero no sé, un día te sales del sendero, no será por haber pecado, sino como consecuencia de no tener la vista siempre fija en Jesús. Y esto es muy interesante. Los podría también remitir a los temas que tratamos sobre mantener los ojos puestos en Jesús. Sí que son 7 temas sobre esto. ¿Cómo nosotros podemos hacer para mantener nuestra vista puesta en Jesús? Y va conectado con los otros temas que también hemos tratado sobre la fe, sobre justificación por la fe, sobre cómo recibir la verdad en el corazón. Todo esto está ligado en solamente una cosa: oración y acción, como consecuencia de esa oración. Sin embargo, cuando nosotros nos salimos del sendero voluntariamente, sin embargo, el hecho de que haya cometido algún error no lo hace menos querido por Dios. Porque cuando el creyente toma conciencia de su falta, regresa y vuelve a fijar sus ojos en Cristo. Esto a mí me hizo recordar al hijo pródigo, ¿verdad? Porque el padre lo seguía amando, pero si él hubiera muerto ahí en ese lugar, allí donde estaba con los cerdos, él se hubiera extraviado para siempre, si le llegaba la hora de morir. Pero en ese momento fue cuando él tomó conciencia de su falta y regresó. Volvió al Padre, volvió a fijar sus ojos en Cristo. Sabe que está en comunión con su Salvador y cuando es reprochado por su equivocación en un asunto de juicio, no camina de mal humor quejándose de Dios, sino que transforma su error en una victoria. ¿Cómo se hace? Aprende la lección de las enseñanzas de su maestro y presta más atención para no ser engañado nuevamente. Por lo tanto, hemos de prestar atención a las reprensiones del Espíritu Santo. Cuando nos reprende, cuando estamos leyendo algo que nos reprende, prestar atención y atesorar eso. Y rogarle al Señor que nos ayude a estar más atentos para no ser engañados. Más adelante hay una oración muy bonita que aparece aquí en este capítulo, que también la compartí. Y bueno, aquí vemos a este pequeño débil contra el gran gigante, pero sabemos que este pequeño debilucho estaba acompañado por el poder del Omnipotente y lo venció. No porque confió en sí mismo, sino porque confió en Dios. Eso también es justificación por la fe. Cristo es el medio de la oración entre nosotros y Dios. Cristo es el mediador, ¿verdad? Eso lo estuvimos estudiando la semana pasada. Cristo es el vínculo entre Dios y el hombre. Ha prometido interceder personalmente por nosotros. Él pone toda la virtud de su justicia del lado del suplicante. ¿Cuál es toda la virtud de su justicia? ¿Solo un poquito? No. Él pone toda. Imagínense, toda la justicia de Cristo es enorme, gigante, aplastante en contra del peso del pecado que nosotros llevamos, pero Él, cuando nosotros nos acercamos a su lado, Él nos brinda toda su justicia. No se reserva un poco para Él y dice, no, te voy a dar un poquito y mañana te doy más. Nos da toda su justicia, todo su perdón. Nos capacita por completo para poder vencer el mal. Implora a favor del hombre, y el hombre, necesitado de la ayuda divina, implora a favor de sí mismo ante la presencia de Dios, valiéndose de la influencia de aquel que dio su vida para que el mundo tenga vida.
Al reconocer ante Dios nuestro aprecio por los méritos de Cristo, nuestras intercesiones, nuestras oraciones reciben un toque de incienso fragante. Si nosotros despreciamos los méritos de Cristo, no vamos a recibir respuesta de nuestra oración. ¿Cómo podemos despreciar a Cristo? Despreciar sus méritos. Lo podemos negar con nuestras acciones, lo podemos negar con nuestros pensamientos, lo podemos negar con nuestras decisiones, con nuestra falta de diligencia en la oración. Recuerden a Pedro cuando se durmió en el Getsemaní, después negó a Cristo porque durmió, porque no fue diligente, no veló y oró. Por lo tanto, eso lo llevó a caer en la tentación y a negar a Cristo. Al allegarnos a Dios en virtud de los méritos del Redentor, Cristo nos acerca a su lado, no porque nosotros lo merezcamos, sino por los méritos de Cristo. Por eso es que cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús, en sus méritos, confiando en sus méritos. Cristo nos acerca a su lado, abrazándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se hace del trono del infinito. Se convierte en esta escalera que nosotros podemos ver aquí, que une la tierra con el cielo. Vierte sus méritos, cual suave incienso dentro del incensario que tenemos en nuestras manos, para dar estímulo a nuestras peticiones. Promete escuchar y contestar nuestras súplicas. Es una promesa. Pero ya vamos a ver que muchas de las promesas, si es que no, por no decir todas, tienen condiciones. Sí, Cristo se ha convertido en el cauce de la oración entre el hombre y Dios. ¿Qué es el cauce? Es como un canal, ¿verdad? El cauce del río, es como la senda que sigue el río, el camino que sigue el río. Cristo se ha convertido en ese cauce de ese río de la oración entre el hombre y Dios. También se ha convertido en el cauce de bendición entre Dios y el hombre. Por lo tanto, nos conecta a nosotros con Dios y a través de Cristo también se nos brinda a nosotros la bendición. Ha unido la divinidad con la humanidad. Los hombres deberán cooperar con Él para la salvación de sus propias almas. Y luego, esforzarse fervorosa y perseverantemente para salvar a los que están a punto de morir. Si yo no salvo mi propia alma, con mucha dificultad voy a poder salvar a otros. Por eso que la otra vez habíamos tocado una cita que decía que ninguno que no esté plenamente convertido podrá hacer una obra eficaz para el Señor. Primeramente, el Señor para nosotros tiene que ser sabiduría, justificación y santificación, personalmente. Y bueno, confiar en los méritos. Esta imagen es muy significativa para nosotros en este ministerio porque Ron Wyatt, los descubrimientos que hizo, entre muchos, uno de ellos fue el Arca del Pacto, justo debajo de la crucifixión de Cristo, del lugar de la crucifixión de Cristo. Y esta sangre que está siendo derramada aquí junto con el agua, cayeron justo sobre el propiciatorio para confirmar el pacto de Dios con el hombre, el perdón para toda la humanidad, al alcance de cualquiera que lo pida y se arrepienta de corazón. Así como, y aquí nos lleva nuevamente al santuario, así como el sumo pontífice, sumo sacerdote, en el santuario, rociaba la sangre caliente sobre el propiciatorio,
Mientras la fragante nube de incienso ascendía delante de Dios, de la misma manera, mientras confesamos nuestros pecados e invocamos la eficacia de la sangre expiatoria de Cristo, nuestras oraciones han de ascender al cielo, fragantes por los méritos del carácter de nuestro Salvador. Todos los símbolos del santuario se cumplieron a cabalidad, incluso la sangre de Cristo sobre el propiciatorio. Y eso es algo maravilloso que debemos contarle a los demás. Yo cuando conocí esa verdad, de verdad me emocioné mucho porque fue muy revelador. Obviamente no todos van a estar dispuestos a aceptarlo, pero para eso debemos orar. Debemos comunicar estas verdades y ese es el trabajo en el cual el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos. A lo mejor no sabemos cuáles son nuestros talentos, nuestros dones, pero el Señor quiere que nosotros trabajemos para Él, que trabajemos y oremos y trabajemos. A pesar de nuestra indignidad, siempre hemos de tener en cuenta que hay uno que puede quitar el pecado y que está dispuesto y deseoso de salvar al pecador. Con su propia sangre pagó la pena por todos los malhechores. Todo pecado reconocido delante de Dios con un corazón contrito, Él lo quitará. Y esto es importante que nosotros lo podamos interiorizar, para comunicarlo también a otros, para entenderlo nosotros mismos, practicarlo. Si nosotros reconocemos nuestros pecados delante de Dios, con un corazón contrito, arrepentido, Él nos quitará esos pecados y ya no los tomará en cuenta. Pero debemos mantenernos atentos para no volver a cometer los mismos errores. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Y aquí vemos el Cordero, que casualmente su vestidura es blanca. El Cordero de Dios, sus vestiduras también son blancas, son perfectas. Se cumple todo el simbolismo en Cristo. Las oraciones no valen si hay iniquidad en el corazón. Y aquí podemos decir, o sea, si tengo iniquidad, si tengo pecado en mi corazón, no vale que esté orando, entonces no puedo orar si tengo pecado. Entonces, ¿cómo me limpio de los pecados y oro? O sin orar. Podría parecer contradictorio si nosotros le queremos encontrar la otra parte, ¿verdad? Pero aquí lo explica, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:11 y 12. Por lo tanto, cuando nosotros aceptamos la gracia de Dios y llamamos al Espíritu Santo a arrepentirnos, eso quiere decir el arrepentimiento. Nosotros tenemos pecados y estamos sucios, pero si nosotros renunciamos a esos pecados y a esos deseos que nos llevan a pecar, podríamos llegar a obtener el perdón y a vivir justa y piadosamente. Cristo dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué sirven sus oraciones si usted alberga iniquidad en su corazón? A menos que haga un cambio completo, dentro de poco se cansará del reproche, como lo hicieron los hijos de Israel, y como ellos apostatarán. Algunos de ustedes reconocen las palabras del reproche, pero no lo aceptan de corazón. Podemos orar, pero terminamos la oración y aún mantenemos o albergamos pecados en nuestro corazón, malos deseos, iniquidad.
enojos, contiendas, iras, vanaglorias. Pero a menos que hagamos un cambio completo, ¿cómo hacemos ese cambio completo? No lo podemos hacer por nosotros mismos, debemos entregarnos por completo al Señor. Y en eso podemos compararlo con la quema del sacrificio. Por ejemplo, cuando se quemaba el sacrificio en el altar, debemos quemar todo eso en el altar de Dios, ofrecerlo a Dios. Todo nuestro orgullo, nuestro ego, todo eso quemarlo en el altar de Dios. Y nos entregamos por completo, somos un sacrificio vivo para el Señor. Y cuando nos entregamos de esa manera, el Señor puede aceptarnos y darnos un nuevo corazón, nuevas vestiduras. Pero cuando empezamos a recibir las palabras de reproche, muchas veces nos enojamos, nos molestamos, callamos la voz del Espíritu Santo. Y cuando reconocemos las palabras del reproche, decimos, ah, sí, es cierto, sí, hay que hacer una reforma, sí, sí, pero no la hacemos, ¿verdad? Siguen como antes, solo que menos susceptibles a la influencia del Espíritu de Dios, haciéndose más y más ciegos, teniendo menos sabiduría, menos control sobre ustedes mismos, menos poder moral y menos celo y gusto por los ejercicios religiosos. Cada vez se va endureciendo más y más y más el corazón. Y a menos que sean convertidos, verdaderamente convertidos, últimamente perderán por completo su vínculo con Dios. Cada día debemos pedir que el Señor mantenga su espíritu en nosotros y que no lo quite, como hacía David. No han realizado cambios decididos en su vida al llegar a la amonestación porque no han visto y reconocido sus defectos de carácter y el gran contraste entre su vida y la vida de Cristo. Ha sido su costumbre colocarse en una posición donde no pierdan por completo la confianza de sus hermanos. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, compartimos el mensaje con alguien que ya cree tener cierta sabiduría, confía demasiado en sí mismo y no nota sus defectos? Muchas veces nosotros no notamos nuestros defectos y decimos, no, si yo estoy bien, ya soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero no sabes que eres un cuitado, un pobre, un miserable, ciego y desnudo, ¿verdad? Que no llegue ese momento. Mantengámonos cerca de Dios y mientras más cerca estemos de Dios, más vamos a ver nuestra condición pecaminosa, nuestros defectos. La oración no reemplaza a la obediencia. Nosotros podemos orar mucho, pero eso no nos va a llevar así por arte de magia a obedecer. Obedecer es una decisión que nosotros tomamos. El cumplimiento de las promesas de Dios es condicional. Hay condiciones. Y la oración no ocupará el lugar del deber. Por más que oremos, eso no tiene nada que ver con la obra que tenemos que hacer. Debemos trabajar y orar, como decía al principio. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 15 al 21. 15 y 21. Aquellos que presentan sus peticiones ante Dios, invocando su promesa, mientras no cumplen con las condiciones, insultan a Jehová. Es como que le estemos escupiendo en la cara, aquí como aparece en mi imagen. Reclamamos las promesas y decimos, tú lo prometiste, dame esta promesa, pero yo no he cumplido con las condiciones. Y eso es un insulto hacia Dios. Invocan el nombre de Cristo como su autoridad para el cumplimiento de la promesa, pero no hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por Él.
¿Cómo sabemos que amamos a Cristo? Guardando sus mandamientos. Muchos no están cumpliendo las condiciones de aceptación por el Padre. Necesitamos examinar detenidamente las disposiciones que se han hecho para aproximarnos a Dios. Examinar también nuestros afectos, nuestra personalidad, si es que de verdad nos estamos acercando o no a Dios. Si somos desobedientes, traemos al Señor un pagaré. ¿Saben lo que es un pagaré? Es como un cheque escrito allí que en algún momento lo voy a pagar. Pero ¿cómo es este pagaré? Para que Él lo haga efectivo cuando no hemos cumplido las condiciones que lo harían pagadero a nosotros. Presentamos a Dios sus promesas y le pedimos que las cumpla, cuando al hacerlo, Él deshonraría su propio nombre. Si nosotros estamos en desobediencia y le pedimos que nos cumpla promesas, y Dios nos diera esas promesas, Él estaría quitándole honor a su nombre, porque ya no estaría poniendo la obediencia como una regla de fe. ¿Y cuál es la promesa? Si estuvierais en mí, o si permanecéis en mí, y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Hay condiciones para cada promesa. Si permanecemos en Cristo, si permanecemos unidos a la vid, y la vid permanece en nosotros, vamos a pedir frutos y daremos frutos. Y Juan declara, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Muchas veces nosotros podemos ver gente que aparenta ser muy buena, muy buenas. Por ejemplo, un cura que él da dinero a los pobres y hace todo, muchas obras, ¿verdad? Pero él no guarda los mandamientos de Dios porque tiene otros dioses, tiene a la Virgen María, al santo a este otro santo, no guarda el día sábado, como lo dice el cuarto mandamiento. Por lo tanto, verdaderamente no ama a Dios. Y es mentiroso. Por más que lo haga sinceramente de corazón, pero todas las personas en algún momento les ha llegado el mensaje, han leído el pasaje y pueden darse cuenta, sobre todo la gente que es religiosa, pero cierran sus corazones a los llamados del Espíritu Santo. Y ya vimos quién es el que sugiere esas dudas. Y el día sábado Joaquín nos estuvo hablando un poco sobre esto. Y aquí tenemos a Moisés, ¿verdad? Una imagen de Moisés, en realidad una representación de los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Todavía están las tablas de la ley. Sabemos que están debajo del lugar de la crucifixión de Jesús, esperando el momento de la ley dominical para darse a conocer al mundo. Debemos creer que Dios escucha y luego poner en práctica nuestras oraciones. ¿Para qué vamos a pedir algo que no creemos que nos lo van a dar, verdad? Sería como algo muy ridículo. Pedir algo por si acaso me lo dan. Eso puede quedar para un hombre, pero no para Dios. A Dios le debemos pedir con fe. Los niños y jóvenes pueden acudir a Jesús con sus cargas y perplejidades y saber que Él respetará sus súplicas y les dará precisamente lo que quieran. ¿Lo que quieran, dicen? Lo que necesiten. Nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Sed fervientes
sed resueltos, presentad la promesa a Dios, y luego creed sin una duda. No esperéis sentir emociones especiales antes que os parezca que el Señor contesta. Muchas veces cuando resbalamos, caemos y le rogamos al Señor que nos vuelva a dar una oportunidad, que nos dé más de su Espíritu, que nos ayude a mantenernos firmes, o cuando le pedimos cualquier otra cosa, esperamos como sentir, no sé, cuando nos levantamos, sentirnos especialmente así emocionados, con un fuego dentro y que sentir una manifestación física del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa en muchas religiones evangélicas, sobre todo, que van más por el tema emocional. Pero a Dios le servimos por principio, no por sentimiento. No indiquéis ningún modo en particular en que el Señor deba obrar por vosotros antes de creer que recibiréis las cosas que le pedís, sino confiad en su palabra y dejad todo el asunto en manos del Señor. Él sabe cómo lo hará, con la plena fe de que vuestra oración será honrada y recibiréis la respuesta en el momento exacto y en la forma precisa en que vuestro Padre Celestial crea que es para bien vuestro. Dios quiere nuestro bien. Debemos confiar en eso, en que Él nos va a dar las cosas que necesitamos, cuándo las necesitamos y cómo las necesitamos. Luego, poner en práctica vuestras oraciones. Andad humildemente y seguid avanzando. ¿Qué quiere decir con poner en práctica nuestras oraciones? Va muy relacionado con lo que se ha hablado en otros temas sobre que debemos orar y andar consecuentemente a esa oración. Como el ejemplo que dio Joaquín hace un par de semanas fue el del pan, por ejemplo. Quiero dejar de comer pan, pero me cuesta. Entonces yo le pido al Señor que me ayude a dejar de comer tanto pan, porque me como 10 panes al día. Y yo quiero dejar de comer tanto pan porque eso me hace mal, me hace engordar, me hace sentir mal físicamente, me hace daño en mi cuerpo, en mis órganos, etc. Entonces le pido al Señor, listo Señor, por favor ayúdame a no comer tanto pan. Pero después voy a la panadería y me compro 40 panes. Ahí yo no estoy poniendo en práctica la oración que dice. Debemos orar, pero a la vez actuar consecuentemente a lo que estamos pidiendo. Y si no podemos actuar en consecuencia, seguir orando y pedir fortaleza para poder ser consecuentes con lo que estamos pidiendo. Porque la carne desea en contra del espíritu y el espíritu desea en contra de la carne. Oremos por la gracia para resistir la tentación. Y aquí está esa gracia vencedora que nos ayuda a triunfar. En la vida diaria tropezará con sorpresas repentinas, chascos y tentaciones. Todos vamos a tener esto. Nunca vamos a tener, nadie dijo que ser cristiano es, ya listo, el Señor me va a cuidar siempre y no me va a pasar nada malo. Sino que siempre vamos a tener pruebas, tentaciones, porque a través de las pruebas es como se refina nuestro carácter y nos vamos perfeccionando y creciendo de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué dice la palabra? Resistid al diablo, confiando firmemente en Dios, y de vosotros huirá. Esto está en Santiago 2, no recuerdo bien exactamente, pero está en el libro de Santiago. Ahí nuestro amigo Joaquín seguro nos va a compartir ese versículo. Santiago 4:7, si no me equivoco. Echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Imagínense estar en el gimnasio, por ejemplo. En el gimnasio hay muchas máquinas y pesas y ponerle todo el peso a una pesa. Así como que muy exageradamente ponerle 100 kilos, hablando de, o 500 kilos. Nosotros, con nuestra propia fuerza, yo así sería incapaz de levantar esos 500 kilos. Hablando en un sentido simbólico y figurado. Como que esa
ese peso que yo quiero levantar son las pruebas. Pero si yo echo mano de la fortaleza de Cristo, esos 500 kilos los podría levantar con una sola mano, comparándolos con nuestras pruebas y tentaciones. Hay pruebas que con nuestra carne no podemos vencer, porque nuestra carne es débil. Pero si nosotros echamos mano de la fortaleza de Cristo, justo en ese momento, cuando tenemos que levantar ese peso que es extremadamente pesado, si confiamos en la fortaleza de Cristo, Cristo nos presta, por así decirlo, sus músculos espirituales y nos ayuda a levantar. Y así nos ejercitamos a la vez. Mire a Jesús en todo momento y lugar, elevando una oración silenciosa y con corazón sincero, para que pueda saber cómo hacer su voluntad. Entonces, cuando venga el enemigo como avenida de aguas, el Espíritu del Señor levantará bandera en favor de usted contra ese enemigo. Cuando esté a punto de ceder, de perder la paciencia y el dominio propio y manifestar un espíritu duro y condenatorio, dispuesto a censurar y a acusar, será el momento de elevar al cielo esta oración, justo en el momento de la tentación. Y esta es una oración muy bonita, que es la que les mencioné anteriormente. Ayúdame, oh Dios, a resistir la tentación, a desechar de mi corazón toda amargura, ira y maledicencia. Dame tu mansedumbre, tu humildad, tu longanimidad y tu amor. No me dejes deshonrar a mi Redentor, ni interpretar mal las palabras y los motivos de mi esposa, de mis hijos y de mis hermanos y hermanas en la fe. Ayúdame a ser bondadoso, compasivo, de corazón tierno y perdonador. Ayúdame a ser un verdadero intercesor en mi hogar y a representar el carácter de Cristo ante los demás. Y así podremos reflejar la imagen de Cristo en todo momento. Porque cuando Cristo se veía más tentado, era cuando más oraba. Sabemos que los peligros y las tentaciones que acechan a los jóvenes en la actualidad no son pocos. Vivimos en días en que se necesita constante vigilancia y oración para resistir al mal. La preciosa palabra de Dios es la norma para los jóvenes que desean ser fieles al Rey del cielo. Ellos deben estudiar las Escrituras, deben aprender de memoria un texto tras otro y adquirir un conocimiento de lo que el Señor ha dicho. Cuando se encuentren sufriendo pruebas, desenvuelva la palabra divina ante sus ojos. Y con fe y corazones humildes, busquen al Señor pidiéndole sabiduría para hallar su camino y recibir fuerza para andar por él. Así como a los discípulos les era necesario velar y orar, estar en constante vigilancia y oración, así también a nosotros. Y debemos aprender de su ejemplo, porque ellos durmieron al dejar de velar, al dejar de orar. Y dejaron de mantener los ojos puestos en Cristo. Y después sucumbieron ante la tentación. Y aquí nos menciona que debemos estudiar las Escrituras y aprender de memoria también textos de las Escrituras. Lo que hemos visto hace algunos temas atrás. Aprendernos de memoria los textos, cantar, orar, una oración preventiva y trabajar por otros. Son las cosas que nos van a mantener en una constante vigilancia y oración. Y cuando venga la prueba, nosotros recordamos estos textos bíblicos, recitamos la Biblia, cantamos, en fin, oramos, y vamos a tener siempre esa comunión con Cristo. Pero debemos hacer un esfuerzo personal, manteniéndonos constantemente leyendo la Escritura. Los jóvenes deben declarar la guerra a todos los
hábitos que amenazan, aunque sean lo más mínimo, con apartar el alma de la senda del deber y la devoción. Han de instituir horas de oración. Y esto, bueno, no solamente para los jóvenes, sino en general, para cada uno de nosotros. Instituir horas de oración, sin descuidarlas nunca en lo posible. Si dejan de luchar contra las malas costumbres que tenían antes de profesar amistad con Cristo, pronto serán víctimas fáciles de los engaños satánicos. Y esto a mí me pareció muy interesante. Que las malas costumbres que teníamos antes, tarde o temprano, si nosotros dejamos de luchar, dejamos de orar para poder vencerlas, en general, cualquier mala costumbre que hayamos tenido, eso va a volver y vamos a caer como una víctima fácil nuevamente en un engaño satánico. Si no nos acordamos de la hora, podemos poner alarmas que nos recuerden para poder orar. Y así, no sé, puede poner 3 alarmas en el día, o 4, o 7, las que usted quiera. Y estar en constante oración. Pero si van armados de la palabra de Dios y la custodian en el corazón y la mente, saldrán indemnes de todos los ataques que lancen los enemigos de Dios y el hombre. La fe es nuestro escudo, la palabra es nuestra espada, de doble filo incluso. Por lo tanto, debemos mantenernos siempre afilando esa espada. Y aquí, bueno, no sé si todos podrán comprender este símbolo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es aquí en este reloj? Las 11. Las 11. Bíblicamente, hermano Joaquín, ¿qué horario sería? Es la 11ª hora. La 11ª hora. ¿Nos podría recordar un poco, hermano, qué es lo que sucedía en la 11ª hora? Una parábola por ahí. Sí, justamente se refiere a la parábola de un hombre que contrató viñadores. Casi siempre las viñas, sobre todo en el campo, es solamente una temporada la que se realiza la cosecha. Y de hecho son pocos días, incluso 3 días. Por lo tanto, se trabaja, bueno, dependiendo del porte de la viña, se trabaja la jornada entera y se paga el mismo día, se paga esa jornada. En la parábola el Señor muestra que el dueño de la viña va juntando obreros para su viña, por lo tanto obreros para ese día. Y ese día es la cosecha. Nosotros sabemos que Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y se lleva un fruto junto a eso. Y ese fruto es el que se está cosechando. Por lo tanto, es la cosecha de las personas, de los frutos que dan esta unión con Cristo. Y esto se hace en todo el día. El día, según la Biblia, lo menciona así como de 12 horas. Por lo tanto, a las 11 queda solamente 1 hora para que termine la jornada. Ya se está acabando la jornada de la gran cosecha y solamente queda 1 hora. En esa hora, el dueño de la viña justamente encuentra trabajadores, cuando queda solamente 1 hora. El pago de la jornada era un talento, era una cantidad específica. Y al terminar la jornada, cuando ya quedaba 1 hora solamente para que terminara, él contrató a otros y les pagó también la misma cantidad. Es en esta hora en la que nosotros vivimos, cuando ya el mundo se está acabando. Queda tan solo este lapso de tiempo. Y justamente este tiempo es el tiempo de la cosecha. Ya han transcurrido casi 11 horas. Y solamente queda 1 hora para que el Señor acabe la faena y pague la recompensa. Y justamente en esa hora es que Dios nos llama a trabajar. Es ahora que el Señor nos llama a trabajar. Y en este pedazo de hora es justamente
este momento en el que nosotros estamos viviendo. De eso trata esta hora undécima. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Así es. Por lo tanto, nosotros debemos ser como ellas. No dejar de trabajar. Mientras podemos, mientras hay frutos, mantenernos constantemente trabajando y orando y trabajando. Porque queda poco tiempo, y otra porque no sabemos si es que vamos a llegar vivos al momento del pago. Por lo tanto, debemos aprovechar cada día, cada momento, cada oportunidad. Sí, hermano Joaquín. Respecto a las abejas, ellas, hace muy poquito estuve en unas colmenas y estaba con el apicultor y todo, él me contaba cómo era. Y las abejas trabajan solamente también, trabajan muy fuerte en la temporada de las flores. Por ejemplo, ahora actualmente están saliendo flores de piso, que son estas flores que se ven aquí, como amarillas, todas las flores que van creciendo de piso, muy bajito al suelo. Y ellas trabajan muy fuerte porque en este tiempo es cuando la reina tiene que hacer postura, así se llama, que es cuando ella pone los huevos, queda fecundada y pone los huevos, entonces amplía su cosecha, o sea, amplía su colmena, amplía las obreras que trabajan. Y es como que si se contrataran también obreras en ese tiempo. Entonces ahí es cuando ellas salen justamente con las flores. Entonces se hace la cosecha del polen, la cosecha del néctar, y se guarda la reserva para el invierno. O sea, ellas guardan miel para el invierno. Entonces ellos hacen crecer su colmena, trabajan la temporada y entonces reciben el fruto que sería la miel. Entonces es muy curioso porque la miel representa también la paga, la salvación por el sacrificio de Cristo. Así es, hermano. Muchas gracias por esa ilustración. De verdad, yo no sabía mucho sobre el tema de las abejas, pero es muy bonito cómo Dios, a través de la naturaleza, nos predica el mensaje. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a mantenernos trabajando constantemente y orando. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta hora estamos un grupo de tus hijos reunidos delante de ti. Tú has derramado tu luz sobre nosotros y nos has mostrado un mensaje solemne en este último tiempo de la historia humana. Sabemos que se acerca el fin de todas las cosas. Sabemos que pronto vendrás a buscarnos. Pero te necesitamos hoy más que nunca. Necesitamos hoy más que nunca del Espíritu Santo para poder hacer la obra que debemos hacer con fidelidad. Señor, ayúdanos y enséñanos a seguir los ejemplos que tú has puesto en el reino animal, de la fidelidad de los obreros incansables que siempre buscan el bien de los suyos, de sus pares, y nunca renuncian a su obra. Señor, por favor, ayúdanos a mantener siempre ese compromiso contigo y a no deshonrarte con nuestros pensamientos ni con nuestras acciones. Mantén tu espíritu dentro de nosotros, Señor, y ayúdanos también a caminar consecuentemente con esta oración que estamos realizando juntos. Señor, muchas gracias te damos por todo lo que nos das cada día, sobre todo por la luz que estás derramando en este tiempo. Todo esto lo agradecemos, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén.